El ser humano se caracteriza por una peculiaridad poco afortunada y poco agradable: la extrema violencia hacia los propios congéneres seres humanos. A lo largo de la historia, y no solamente en estos tiempos violentos, las personas se han caracterizado por dispensar extrema violencia hacia otros individuos. Si no me lo cree, ¿por qué no se queda conmigo y me acompaña cuando estemos platicando acerca del terrible caso de Henri Désiré Landru? Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Imagine usted cómo es un asesino brutal. Un asesino serial. Un tipo desalmado, un tipo que no tiene mayor consideración para nadie. ¿Cómo se lo imagina usted? Debe de vivir en alguna cueva por ahí. En las noches de tormenta cocina a sus víctimas en un caldero para comérselas después. ¿Es un ogro o es un tipo espantoso? En realidad sí lo es. Es un sujeto horroroso internamente. Es un sujeto con una mente trastornada, que no siente empatía por otras personas, que mira a los demás como objetos, incluso como objetos de su propia diversión o como algo que le puede producir algún beneficio. Es un monstruo, solo que es un monstruo que no necesariamente luce como un monstruo. De hecho, un asesino puede tener muchas caras diferentes. Puede tener su máscara de normalidad, en donde se presenta con tal seguridad que realmente parecería ser real, una persona común y corriente. Incluso un devoto miembro de una iglesia, un padre amoroso, pueden adoptar estas máscaras de normalidad. Quizá por ello es tan difícil ubicarlos. Segundo, pueden tener una faceta diferente, pero igualmente muy normal. Es decir, una segunda vida a partir de la cual obtienen algún tipo de beneficio, ya sea satisfacción, antes de convertirse en el monstruo. Ese es uno de los casos más interesantes probablemente, y bueno, a Gilles de Rais, el famoso mariscal de Francia, le llamaban Barba Azul. Sin embargo, en el siglo XX hubo otro Barba Azul. Este Barba Azul, evidentemente era un hombre sumamente barbado. Henri Désiré Landru es conocido como el moderno Barba Azul o el Barba Azul del siglo XX. Era un sujeto normal. Vamos, tenga en cuenta que en la época, principios del siglo XX, la gente utilizaba unos bigotes atusados, particularmente extraños, que resaltaban la mirada. Landru no habría destacado por eso. Déjeme que lo lleve un poco atrás en el tiempo. ¿Quién era Landru? Landru nace de una familia común y corriente. De hecho, nace como hijo único, de una familia de clase normal. Era gente que trabajaba, pero no le falta nada. De hecho, tenía, entre otras cosas, una educación bastante buena. Landru era un bueno para nada en muchos aspectos, pero era un hombre con una plática muy agradable. Para la época era considerado un hombre guapo, estatura media, un poco calvo, una barba particularmente cerrada que se antojaba azul de tan negra y abundante, los ojos un poco hundidos. Si usted o yo lo encontramos caminando por ahí hoy en día, supongamos que lo pudiéramos revivir y nos lo encontramos en la calle, probablemente pensaríamos que es un hipster. Solía vestir bien. Realmente nunca se esmeró en obtener un título universitario, ni mucho menos. Este era un sujeto que simplemente andaba por ahí viviendo de lo que podía. Henri Désiré Landru nace dentro de esta familia trabajadora. Es un chico acomodado, es guapo, es agradable, muy agradable, pero no sirve para nada. Empecemos porque desde muy temprana edad comienza con pequeños delitos, robar alguna cosilla por ahí, y la madre tener que ir a pedir disculpas por el robo del hijo.
sustraer una cosita del bolso de la madre. Tenía que hacer alguna compra para algún evento, para alguna cosa, lo robaba por ahí. A los 20 años la situación se vuelve mucho más complicada. Este tipo no quiere trabajar, lo que quiere es ganar dinero y lo hace estafando gente. Compra una cosa que no va a pagar, pero la va y la vende en otro lado y así sucesivamente. Termina varias veces en prisión. Pero era una época difícil. Él nace en 1869, así es que en el cambio de siglo tenía 30 años. Pero cuando él comienza tiene 20. El tema aquí era un poquito más raro, porque siendo un pequeño delincuente, en la Francia de finales del siglo XIX, con todas las complicaciones que tenía Francia, no era muy perseguido. A nadie le interesaba tener a una persona en la prisión, y menos a un raterillo y a un pequeño defraudador. Así es que sucesivamente iba y venía de la prisión, pero se le ocurre tener un romance sensacional con su propia prima. Una mala idea. Una mala idea que termina con un embarazo que lo obligan a casarse. Para su asombro, no. Henri Désiré Landru responde como un caballero. Oh, sí. Como un caballero que no tiene trabajo y no tiene dinero. Y en poco tiempo tendría 4 hijos con la misma mujer, es decir, su prima. Necesitaba dinero, eso era evidente. Un buen día, Landru descubre que hay un anuncio en un periódico. Son los últimos años del siglo XIX. El anuncio es el de una mujer, Madame Isouret. Madame Isouret ofrece dar el patrimonio que tiene a un hombre de buenos sentimientos que le acompañe para el resto de su vida. Es una viuda, está sola y literalmente busca un galán. Y lo único que se le ocurre a la pobre mujer, que evidentemente era viuda pero no era muy inteligente, es poner un anuncio pidiendo macho. Evidentemente aquello no iba a terminar muy bien. Madame Isouret cae rendida con Landru, que aunque estuviera un poquillo calvo, era un tipazo. Además tenía una voz profunda, mirada penetrante, la barba. Sonreía con una dentadura casi completa. Madame Isouret cayó rendida y le entrega 20.000 francos. Era una cantidad muy importante de dinero en aquella época, con la finalidad de que lo invirtiera en un negocio. Obviamente Désiré Landru no tenía ningún negocio, no tenía ninguna intención de trabajar y lo que hizo fue desaparecer con el dinero inmediatamente. Lo que no sabía es que Madame Isouret no se iba a quedar con las ganas y lo mete a la cárcel. Logra identificarlo y lo envía a prisión. Pero aquello había funcionado bien. Dentro de lo que cabe, había funcionado bien porque Landru había podido llevar el dinero a casa, había podido financiar algunos gastos, había podido hacer muchas cosas y realmente no pasaba nada. El dinero era bueno. Y además, con la extraordinaria habilidad de Landru, su esposa ni siquiera se enteró que estaba en prisión, porque la mujer vivía en un lugar y Landru actuaba en otro lugar. Es decir, tenía una máscara de normalidad en su casa, en donde era un padre normal, cariñoso, un padre para la época, un esposo amable y apegado a ella. Tenía otra máscara de normalidad que presentaba a la sociedad externa. En París, sobre todo, utilizaba esta máscara de normalidad de un comerciante empresario. Generalmente él se presentaba a sí mismo como viudo. Esto parecía funcionar muy bien con las damas, que se sentían conmovidas por un hombre tan guapo y solo. Por otra parte, tenía la máscara de defraudador, es decir, la suya, la real. Era un asesino, un tipo bruto, pero en ese punto no había tomado todavía las mieles de la sangre. Solamente había defraudado. Pero se da cuenta que si quiere prosperar en ese negocio, no puede dejar que lo atrapen cada vez que roba algo. Se da cuenta lo fácil que hubiera podido ser matar a Madame Isouret y haber desaparecido el cuerpo. Él entiende que hay una cuestión legal importante. No era un asesino brutal desorganizado. Era un tipo inteligente que se da cuenta que si la policía no lo logra capturar con un cadáver en las manos, simplemente lo podrán acusar de desfalco, pero no de homicidio. O tal vez lo puedan acusar de abuso de confianza, pero no de homicidio. Así es que comienza a planearlo con mucho más cuidado.
Landru se da cuenta de la facilidad con que las mujeres pueden caer rendidas en esa época, pero sobre todo el negocio se vuelve mucho más próspero cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Francia entra de lleno en la guerra y comienza a ver mujeres viudas por todas partes. Los hombres estúpidamente toman un fusil y van a que los maten. Las mujeres se dan cuenta que necesitan varones y comienzan a publicar anuncios en los periódicos de una forma absurdamente fácil para un asesino como Landru. Anuncios como mujer viuda solicita caballero de buenos sentimientos eran abundantes. Mujer viuda acaudalada solicita hombre para ayudarla a compartir la vida y los negocios. En una carta abierta, que hay dinero, vengan. Landru se dedica a eso. Comienza a estudiar poco a poco, uno a uno, los temas que le interesan. Aprende a identificar un anuncio pobre, viuda en la región de Francia granjera o en la zona agrícola. Probablemente habría que cambiar el estiércol de las vacas de un establo a otro, cosas así de desagradables. No, muchas gracias. Pero, por ejemplo, elegante viuda con piso en París es muy diferente. Muy, muy diferente. Significaba dinero y posición. Claro, había que resolver el tema de la mujer. Désirée Landru tenía a su esposa. Obviamente, no quería que supiera lo que estaba ocurriendo. No quería que hubiese testigos o que fuera caminando por la calle con sus hijos y de pronto una mujer saliera al paso y le dijera: «Hey, tú, oye, tal por cual, tú me engañaste». Así que opta por dejar a la esposa en una cómoda casa en la provincia y él se queda en París. Esto significa que podía ir a trabajar a París y regresaba a la casa de campo, llamémosle así, que era mucho más conveniente para todos. En la casa pequeña llegaba, saludaba, era afectuoso, comía con ellos, estaba contento. Y después tenía que volver al trabajo. La zona de Gambé es donde estaba la casa, donde él tenía el domicilio, trabajaba en París. ¿Qué hacía? Muebles, ¿sí? Era, digámoslo así, vendedor de muebles. ¿Y un vendedor de muebles qué hace? Va y viene por todas partes. Esa excusa era perfecta, y de hecho sí era un vendedor de muebles. Cuando sale de prisión tras haber estafado a la señora Isolé, se dedica a vender muebles. Pero al mismo tiempo comienza a poner en práctica su plan para hacerse de dinero, y claro, había algo más. Esto no surge por casualidad. Estafar no era lo único. Lo primero que hace es poner anuncios en las secciones de los corazones solitarios. Por ejemplo, viudo con 2 niños de 43 años, con ingreso estable, serio y con buena presentación en sociedad. Desea encontrar viuda en vistas de matrimonio. Si usted era una viuda acaudalada de principios del siglo, cuyo marido estaba muerto por ahí tontamente en algún campo de Francia, muerto por un cañonazo o por un balazo alemán, y leía esto, caía rendida. Este pobre hombre está perfecto, hasta los chamacos ya los trae, vaya, y se mueve bien en sociedad. Y esto era el principio. Landru seleccionaba las propuestas. La forma en la que operaba esto era muy simple. Publicaban el anuncio y las personas enviaban cartas. Landru tenía un pequeño despacho, por llamarlo de algún modo, en una zona, en las afueras de París, una pequeña villa, una casa ahí, en donde recibía la correspondencia y ahí revisaba. Seleccionaba las que le interesaban. Obviamente, insisto, era un asesino, pero no solamente era su motivación, también buscaba el dinero. Así es que, si tenía que matar a una mujer, prefería matar a una que dejara dinero, y él lo hacía de esa forma. Comienza a seleccionar, y comienzan a llegarle cientos de cartas. Esto era algo en una escala que él mismo no se imaginó que llegaría. Tenga en cuenta que la población de varones jóvenes de Francia se redujo casi en un 50% durante la Primera Guerra Mundial. Eso le da una idea de la necesidad que había de hombres entre las mujeres.
Obviamente tenía que organizarse. Landru comienza a llevar un registro minucioso de las cartas. Las que no sirven las quema inmediatamente. Viuda, joven, en una granja en Orly, gracias, no. Mujer entrada en años, no. Tampoco tenía necesidad de eso. Comienza a anotar los datos y comienza a enviar cartas. Es muy cuidadoso, porque no confunde a las personas. Comienza a mandarle una carta a una, a otra, y anota cuidadosamente citas, horarios, nombres, gustos, características. Es un diario formidable en donde anota todos los pequeños detalles, de tal manera que cuando llega con una mujer a la que está seduciendo, sabe con quién va a estar, sabe que le gusta, sabe cómo llegar ahí, cómo hablar, de qué se trata, e incluso el nombre que utiliza en cada caso. Él toma 2 o 3 precauciones. La primera es, si voy a seducir a una mujer para asesinarla, su familia debe de pensar que está enamorada del señor Petticott y no del señor Landru. Si voy a seducir a otra mujer, deben de saber que estoy con el señor Guillén, no con el señor Landru. Todo esto lo tiene anotado, de tal forma que no se le olvide. Tenga en cuenta que cuando Landru fue capturado, en su libro de registros, es decir, en sus prospectos de trabajo, había 239 mujeres. Así que habría sido fácil confundirse, por ello llevaba un orden metódico con esto. Pero la situación no termina ahí. La primera víctima de Landru es, por así decirlo, una prueba de fuego. Madame Couchet. Se le ve por última vez en 1915, en algún momento de enero de 1915, casi un año después de iniciada la guerra. Madame Couchet está viuda. El marido ha muerto, ha puesto por ahí un pequeño anuncio y ha respondido Landru utilizando un nombre diferente. Asunto que funciona muy bien. Inmediatamente, Madame Couchet lo contacta. Es una viuda relativamente joven y tiene un hijo adolescente. Tiene bastante dinero y está todo muy bien. Landru comienza a visitarle. Pero no pierda de vista que esto era una empresa de altos vuelos, porque al mismo tiempo que visitaba a Madame Couchet, visitaba a otras varias mujeres, y todavía se daba el tiempo de los fines de semana a ir a Gambé, a su casa, con su esposa, a cuidar a sus hijos, a comer con ella, a ir al mercado, a ir a platicar. Era un tipo bastante activo, por llamarlo de alguna forma. A lo largo de la semana, además de vender uno que otro mueble, también seducía a varias mujeres. Conforme esto ocurría, Landru iba analizando las posibilidades económicas de cada una. ¿Dónde guardaban el dinero? ¿Cómo lo guardaban? ¿Qué hacían? ¿Dónde estaba? Si una mujer no tenía suficiente dinero contante, no valía la pena. Posteriormente vender las propiedades y todo aquello era muy complicado. Landru lo sabía. Prefería tomarlo rápido y partir. Madame Couchet muere muy pronto, apenas unos pocos meses después de haber sido conquistada, bajo la promesa del matrimonio, es asesinada. Y junto con ella, su hijo, Chico, que también es asesinado, de tal manera que ambos desaparecen. Pero eso no es todo. Tras aquella desaparición, la mujer de Landru recibe un precioso regalo. Unas joyas, algo muy lindo que Landru le ha traído. Le está yendo muy bien porque trae dinero y trae una que otra joyita también, además de unos vestidos que le quedan preciosos. Sabe de dónde son los vestidos, ¿verdad? Landru tuvo el descaro de asesinar a Madame Couchet, de asesinar a su hijo y todavía de robarles todo lo que tuvieran de dinero y de valor y un par de vestidos para su esposa. La ropa de los niños no le quedó, entonces esa no, pero lo demás sí. Y eso no es todo. Se encargó de descuartizarlos y quemarlos. Si no hay un cadáver, no lo pueden acusar. Landru había entrado en el mundo de la muerte. Esta era la cara del monstruo. El hombre seductor, simpático, de la barba tupida, de pronto se transforma en un hombre cruel que mata sin ninguna misericordia a la madre y al hijo. Después los descuartiza y los quema.
Es evidente que además había tenido algún tipo de encuentro de carácter sexual con la mujer, dado que ya estaban comprometiéndose para casarse. Y aún así la asesina y la despedaza. Este tipo tenía sus 3 máscaras. La máscara de normalidad para su familia, en la que era un próspero comerciante de muebles, y que por cierto también iba a la iglesia los fines de semana. La máscara de normalidad con la que engañaba a la gente. Seductor, simpático, hombre de negocios, y la máscara del monstruo, la suya propia, la real. Landru prueba las mieles de la pasión, pero al mismo tiempo el sabor de la sangre. Y le funciona bien. De hecho, le funciona aquello tan bien que ni siquiera tiene que preocuparse de nada. Porque puede jactarse de que nadie se dio cuenta. Es fácil. Punto número 1. Francia está hecha un desastre. La guerra ha ocasionado estragos entre la población. Hay muy pocos hombres. Hay muchos desaparecidos. Las familias han tenido que emigrar y se han disuelto. Por lo tanto, no es fácil identificar a las personas. Gente que vivía en París, por temor a la guerra, ha tenido que emigrar hacia la campiña. No se tienen contacto, no hay teléfonos, no hay internet, evidentemente, no había estas ridiculeces de aparatitos para WhatsApp, Facebook y otras cosas. Por lo tanto, era muy fácil. Cuando Madame Couchet desaparece, junto con su hijo André, nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. De hecho, Landru se presenta como el señor Diard. Cambia su nombre como era su costumbre o como era su plan. Todo funciona de maravilla. Lo único que saben los conocidos de Madame Couchet es que ella estaba enamorada de un ingeniero de apellido Diard. Y de hecho, no fue inmediata. Landru tuvo que hacer un buen esfuerzo por conquistarla porque Madame Couchet era una mujer muy guapa. A pesar de que era una viuda y que tenía un hijo de 16 años, era una mujer muy guapa, tenía varios pretendientes. Así que no era fácil. Landru la conquistó. La siguiente persona en la lista fue Marie Angélique, más conocida como Madame Guijon. Una mujer de 51 años, poco agraciada. ¿Por qué? ¿Por qué se fijó en ella? Fácil. Madame Couchet había sido una prueba que no había salido del todo bien. Había habido algo de dinero, había habido algo de romance, había habido algo de joyas, un par de vestidos lindos, pero no mucho. Entonces Landru decide probar suerte con una mujer mucho más en cuanto a edad, pero también en cuanto a dinero. Esta mujer, entre otras cosas, tenía un hato de joyas impresionante. La última vez que se le vio fue cerca de la Villa Parisienne, donde vivía Landru. La relación con ella fue más rápida. Siendo una mujer de mayor edad, una mujer sola desde hace algún tiempo, sin hijos, etc., cayó rendida inmediatamente. Couchet había sido una experiencia porque era una mujer joven que no se había dejado conquistar tan fácilmente. Pero Madame Guijon fue muy rápida. Marie Angélique Désirée Pelletier era su nombre. Es difícil saber cómo pensaba Landru. Pero algo queda claro, es que este hombre, al mismo tiempo que estaba atacando a Madame Guijon, estaba atacando a Madame Heon, que era otra viuda. Madame Heon tenía, entre otras cosas, a una joven con ella, que era una chica que era su sirvienta, cuando visitó la región de Bernouillet. Se cree que en ese momento Landru estaba seduciendo a Madame Guijon y al mismo tiempo a Madame Heon. Pero ambas desaparecieron con separaciones de tiempo importantes, es decir, Madame Guijon fue asesinada inmediatamente. A Madame Heon le dejó vivir un poco más
Pero no solamente la asesinó a ella, asesinó también a la pequeña joven que le ayudaba. Los asesinatos fueron muy raros. No quedaba claro por qué el ataque. No quedaba claro cuando las investigaciones comienzan. Podía haber simplemente robado y desaparecido. Sí, es cierto, ya lo habían capturado varias veces por fraude. Pero asesinar a las personas paralelamente no tenía mucho caso. Aún así, los crímenes siguieron adelante. En poco tiempo, Landru se volvió avaricioso. Sería el término correcto. Buscaba mayores aventuras, mayores riesgos. Era una época en la que no había orden ni concierto en Francia, y Landru comienza a atacar de forma muy rápida. Si observamos la lista de los crímenes de Landru, nos damos cuenta que Madame Couchet muere en enero de 1915, Madame Guillin en agosto de ese mismo año, Madame Laborde en junio de ese mismo año. En un periodo que va de enero a agosto, asesinó a 4 mujeres. Después Madame Eon, a la que asesina en diciembre de ese mismo año, 1915. Comienza a apretar el paso y en diciembre de 1915 también asesina a Madame Coulomb, a la que, casualmente, varios conocidos identificaron su desaparición. Esto era el principio del fin. Landru pensó que no habría ninguna forma de relacionarlo. Lo que no tenía idea es que los grupos sociales de la Francia de la guerra eran muy cerrados, muy constantes. Si de pronto una viuda acaudalada se encuentra con un galanazo, es noticia de toda la sociedad. Landru, en medio de todos sus planes y preparativos, lo único que nunca se le ocurrió es que una dama que acaba de conocer al amor de su vida no se lo queda para ella ni por accidente. Consecuencia, inmediatamente regaban la noticia, y no faltaba la amiga curiosa que iba a echar un ojito, para ver si de veras estaba tan guapo como decían. Ese punto era algo que el buen amigo Landru nunca tomó en consideración: la facilidad de comunicación femenina. Landru no solamente se las ingenia para engañar mujeres en París, también se las ingenia para hacer lo mismo en la región de Gambé. Es fácil. Consigue una pequeña villa, lejos de casa, y ahí lleva a las mujeres. Pero es un hombre muy persistente. Ten en cuenta que, por ejemplo, a Madame Buisson le toma 1 año conquistarla. A lo largo de ese año la visita en su casa, le lleva regalos, la corteja, literalmente la corteja como si fuera verdaderamente un viudo en busca de una pareja. De hecho, el tema crece a tal punto en el que la familia de Madame Buisson y ella llegan a separarse. Rompe la relación de esa familia para poder abducir a Madame Buisson, llevarla a Gambé sola y asesinarla. Se da cuenta que esto funciona muy bien. En esta ocasión aprende que mientras la mujer esté allá, en su núcleo familiar, va a ser muy difícil. Por lo tanto, las convence y las lleva a Gambé, en donde les asesina. Después regresa por el dinero. No hay problema. La siguiente víctima en la región de Gambé fue Madame Louis Jaume. Esta mujer fue reportada como desaparecida en 1917. Esta etapa ya era una etapa extraña, porque Landru se vuelve incluso, se podría decir, un poco confiado. En los primeros casos, 1916, 1915, trabaja de una forma intensa por romper y borrar cualquier evidencia. Carece de la información correcta y eso sería crítico en su historia porque no se da cuenta que las mujeres se comunican entre amigas, conocidas, la señora de la tienda, la de las telas. Todo el mundo sabe que tiene un amor y todo el mundo lo ha visto. Cuando comienza a trabajarlo en Gambé, la situación es diferente. Acaba de cometer un error grave porque acerca a las víctimas a su hogar, sin considerar que entre ellas se siguen comunicando. En el caso particular de Madame Buisson,
él logra romper con la familia de Madame Busson, pero no con las amigas. Por lo tanto, cuando Madame Busson dice a sus amigas que se va a ir a Gambé, medio París sabe que Madame Busson va a ir a Gambé. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con Madame Jaume. Este fue un caso diferente. Dejó transcurrir un periodo de tiempo particularmente largo, desde agosto de 1916 hasta noviembre de 1917. Un periodo de más de un año entre la muerte de Madame Busson y Madame Jaume. Todas ellas eran señoras viudas. Este hombre lucraba con eso. Pero hay un detalle aquí interesante. Para algunos investigadores, el brinco de tiempo entre Madame Baum y Busson y Madame Jaume no es en realidad un salto de tiempo, sino un periodo en el que probablemente Landru haya estado operando en otra área de Francia. Es posible que incluso haya vuelto a París y haya cometido más crímenes de los cuales no se tiene conocimiento. Después vuelve a dejar pasar mucho tiempo, 6 meses, y asesina hasta abril de 1918, cuando mata a Madame Pascal. Así sucesivamente, los crímenes iban partiendo de situaciones raras. Por ejemplo, el hecho de que los cadáveres no aparecieran comenzó a ser parte de la creencia de Landru de que estaba teniendo éxito, pero no estaba teniendo en cuenta factores como la comunicación entre las amigas y tampoco estaba teniendo en cuenta el que los vecinos de la villa de Gambé veían salir humo negro de un olor feo de la villa, sino que también había un olor pútrido en el ambiente. ¿Por qué tenía que ocurrir eso si Landru era un hombre que trabajaba con muebles? Algo no correspondía. Madame Pascal Annette desaparece en algún momento de la primavera del 1918. Luego desaparece Marie Thérèse Marcadier, también por ahí en ese estilo. Esta mujer era conocida por muchos soldados y era conocida por muchas personas, lo cual hace que su desaparición fuera muy notada. Madame Mercadier había estado en contacto mucho con los soldados que regresaban del frente, hacía espectáculos de caridad para los hombres que regresaban de los frentes que venían muy afectados, etc. Entonces era muy conocida. Algo interesante era el esfuerzo de Landru por conquistarlas hasta tal punto que las mujeres abandonaran todo. Algo debe de haber tenido maravilloso este tipo, porque lograba que mujeres de familia que tenían hijos, que tenían sobrinos, que tenían hermanas, se apartaran por completo de sus familias y se fueran con él. Debe de haber sido terrible el momento en el que se daban cuenta que habían sido engañadas, porque ese momento coincidiría con el momento en el que eran asesinadas. No solamente era el dolor de haber sido estafadas, sino caer en cuenta que al hombre al que le habían creído, del que se habían enamorado porque realmente Landru se esforzaba mucho en lograrlo, era un asesino que les estaba quitando la vida. Pero insisto, Landru era cuidadoso en muchas cosas y tenía muchos trabajos para romper las relaciones de las personas, pero no consideraba a las amigas. Incluso se esforzó para ocultar la desaparición de las personas enviando cartas. En un cierto momento se da cuenta que una de sus víctimas sí había dejado algunos comentarios con conocidos suyos, porque empiezan a llegar cartas de las amigas. Él contesta las cartas. El problema es que no escribe igual que sus víctimas. Por lo tanto, se inventa el asunto de que, por ejemplo, Madame Guillén se había lastimado una mano y no podía escribir, pero que él escribiría a nombre de ella lo que le estaría dictando. Después, escribe una carta de Busson, de la señora Busson, también ya muerta, a un fabricante de vestidos de París, de tal forma que sepan que siguen bien. Incluso al conserje del edificio de Madame Busson le envía una carta firmada por Madame Busson. En realidad era una carta falsa. En otro caso se presenta como abogado de Madame Jaume y logra sacar todo el dinero del banco
aunque usted no lo crea. La situación, obviamente, comienza a tener muchos cabos sueltos, muchos detalles. Hubo un caso particular. Usted recordará que Madame Busson es asesinada y su hijo, para que Madame Busson se pudiera ir a vivir con Landru, deja a su hijo encargado con su hermana. Trágicamente el muchacho muere 2 años después de que Madame Busson se va a vivir con Landru. Bueno, se va a morir porque en realidad llegando a la casa la mata. 2 años después de la muerte de esta mujer muere su hijo, de causas naturales. Y toda la familia se aboca a buscarla para informarle que murió el muchacho, pero no la logran encontrar. Entonces una amiga les comenta que Madame Busson se iba a ir a vivir con un hombre a Gambé. Para esta señora se había presentado como el señor Guillet. Así es que la amiga escribe al alcalde de la ciudad de Gambé, que eran poblaciones pequeñas, y le pide que por favor localice al señor Guillet o a la señora Busson. El alcalde responde: no tengo idea de qué me están hablando, aquí no viven esas personas. Pero eso no es todo. Días después, llegan otras cartas pidiendo localizar a Madame Colombe y a un caballero con otro nombre. Había pequeñas pistas parecidas. El alcalde decide llamar a la policía. Las cartas señalaban lo mismo. Una mujer viuda con un hombre viudo que viven en esta pequeña ciudad de Gambé y no se pueden localizar. Hay una identificación positiva. Una amiga curiosa que se había asomado y podía decir cómo era el hombre con el que la señora Colombe había huido. El final estaba escribiéndose, y todo por una simple razón. Landru nunca consideró que entre mujeres habría mucha comunicación, aun cuando ésta estuviera muerta. El asunto es que el alcalde le sorprende darse cuenta de tan extraña coincidencia. Llama a la policía viene, comienza a investigar, a ver de qué se trata. Una de ellas, la hermana de Madame Busson, tiene claro quién es este sujeto. El nombre podrá no ser. Eso es cierto, pero sí sabe cómo es. Mientras la policía investiga en Gambé, hace falta localizarlo en alguna parte. Y en una de esas extrañas coincidencias, la hermana de Madame Busson va al viejo domicilio en París donde suponía que este tipo vivía. Y de pronto se lo encuentra. Está comprando cosas. Mientras ella va a buscarlo a su casa, a la que había sido su casa, que por cierto ya no lo era, la hermana de Madame Busson, que era la señora Lacoste, lo ve por un escaparate. El tipo está dentro de una tienda comprando cosas con otra mujer diferente. ¿Sí? Con otra dama completamente diferente. La señora no pierde un minuto. Inmediatamente busca a un policía y el tipo es arrestado. Aún sin tener claro el porqué, es arrestado inmediatamente. El problema es de que lo acusan. Él simplemente no dice nada. La hermana de la señora Busson dice: este tipo desapareció a mi hermana, ¿él la mató? Él responde: yo no sé, no conozco a su hermana, no sé de quién me habla, y yo no sé dónde pueda estar su hermana, yo no sé nada. Entran a la casa a investigar y no hay nada. Efectivamente, no hay ningún cadáver, no hay cuerpo que buscar. Las autoridades lo interrogan, le preguntan, pero él no responde nada. Y entonces se dan cuenta que hay un detalle. En Gambé, el alcalde contactó a la policía de la región de Gambé contactó a la policía de París, y el día anterior a que lo dejaran ir por falta de evidencias, ambas policías entran en contacto y se da una búsqueda interesantísima. Entran a la casa en Gambé. Rascan, pero no encuentran nada. Encuentran los restos de un perro. Y entonces buscan en una pequeña villa en donde tampoco hay nada.
excepto una libretita con todos los nombres de las personas, específicamente mujeres a las que había estafado y asesinado. Las notas eran muy precisas y aparecían los nombres evidentemente de las mujeres asesinadas con sus nombres reales. La lista de mujeres desaparecidas embonaba perfectamente con aquello. Landru, sin embargo, está contento. Está confiado. Lo pueden acusar de tener una lista con nombres de mujeres, pero si no hay cadáveres, no hay ningún tipo de convicción. Eso es lo que él creía. ¿Sí? Él aseguraba que si no había un cuerpo del delito, no lo meterían a la cárcel. Y así fue. Estuvo preso durante 2 años sin que se le pudiera enjuiciar. Se le podía acusar de algo similar a extravío de persona, pero no de asesinato. Se le podía acusar de otras cosas como múltiple matrimonio. Se le podía acusar de desfalco, pero no de homicidio. Oh, sí. Excepto que había pequeños detalles. Por ejemplo, los boletos de tren. Y de pronto, se dan cuenta que los boletos de tren incluían viajes entre París y Gambé. Las víctimas estaban en Gambé. Así es que comienzan a investigar más a fondo y se dan cuenta que entre los restos de una vieja chimenea hay pequeños fragmentos de hueso humanos. También se dan cuenta de que hay ciertos alambres propios de la ropa de una mujer francesa de la época, es decir, ropa interior. Empiezan a investigar más y más y más y se dan cuenta cómo operaba. Las asesinaba, les quitaba los vestidos y las quemaba en ropa interior porque era un hombre muy decoroso. La ceniza la dispersaba. Pero conforme la policía comienza a investigar más a fondo, se dan cuenta que en varias propiedades de las propias víctimas sepultaba parte de los restos. En una especie de chimenea era muy difícil quemar al 100% un cadáver, por lo que siempre quedaban pedacitos. Ese fue su final. Landru fue condenado por 11 homicidios. Sí, 11 homicidios. De 11 mujeres. Y un niño. En este caso, un adolescente. El juicio fue bastante expedito, duró prácticamente 1 mes. A lo largo de lo cual terminó por aceptar que había cometido los crímenes. Terminó al final del día por ser sentenciado con evidencia y decapitado. Hoy en día todavía se conserva la cabeza de Landru. Todavía se conserva. El caso de Landru es un caso que, por cierto, se ha repetido en una cantidad de ocasiones enorme. Así como existen las viudas negras, existen los casos de uxoricidios. Así se conoce esto del asesinato de la pareja sentimental. Landru es uno de los tantos casos que hay. A lo largo del tiempo, fenómenos denominados barba negra han sido muy frecuentes. En el caso de las mujeres asesinas se les conoce como viudas negras, en el caso de los varones, o barba azul o barba negra, partiendo del relato y de la historia de Gilles de Rais. Es un caso de un asesino serial organizado, pero con una dualidad. Este hombre buscaba un beneficio financiero, pero al mismo tiempo confesaría haber asesinado con gusto. Se considera un asesino serial y se le considera además un tipo terriblemente despiadado, con una intencionalidad tremenda. Participó más de 1 año en la vida de una mujer solo para convencerla y en cuanto la tuvo en casa la asesinó. Terrible, ¿no creen? En fin, momento de despedirnos de todos ustedes agradeciéndoles el que nos hayan acompañado.